Mucho gusto, soy el estudiante Fabián Díaz. En esta ocasión hablaremos de los procesos psicología organizacional. Toda empresa, toda entidad necesita un proceso. Todo proceso para que se cumpla necesita un orden. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hablar? De aquellas empresas o entidades que contratan personal y asimismo cuál es el protocolo que se despliega en el momento de una contratación. Inicialmente vamos a mirar entonces es el análisis de puesto. Este análisis de puesto, ¿qué quiere decir? La persona encargada de la empresa dice, tengo un puesto de costura. Entonces necesito contratar una persona que tenga primero experiencia, conocimiento, que sepa lo que está haciendo, que tenga que capacitarla, pero esa capacitación sea mínima por temas de recursos y que la persona me funcione. Entonces, primero necesito una persona que sepa coser. Entonces, entre esas está la primera. La segunda nos vamos por la selección de personal. En esta selección de personal, qué quiere decir? Se tiene que buscar la persona idónea con unas características específicas y esenciales que el contratista en este momento pues requiere, que es una persona que sepa de costura, una persona que sepa el tema de máquina. Entonces, pues la persona en este momento se verifica información de acuerdo a todo lo que plasmó en la hoja de vida, experiencia, referencias personales, laborales, experiencia laboral. Toda esta situación debe ser determinante y debe ser observada con lupa, ya que se requiere hacer una selección impecable. Hay diferentes métodos de prueba. Entre estos métodos de prueba, ¿cuáles podemos ver? Los que nos califican la inteligencia, las diferentes actitudes de las personas, la forma en la que la persona es creativa, la resolución de problemas también y la composición verbal. Son quizás unos de los métodos de los muchos que se pueden aplicar. Igualmente la manera de trabajar en equipo, en grupo, el dinamismo, la manera en la que se puede ajustar socialmente. En el reclutamiento es donde vemos que la persona tenga las calificaciones adecuadas, que es cuando hay un proceso de selección de diferentes entrevistas de personas para cargos. Una preselección, ¿qué quiere decir? Es el caso o es la situación en la que se escogen ciertas personas con la finalidad de ser tenidas en cuenta para ocupar un puesto, de acuerdo a la experiencia y conocimientos que esta persona tenga en este momento. Se hace una evaluación de acuerdo a las habilidades y actitudes que tenga la persona que se postule a la empresa. Si la empresa inicialmente necesitaba una persona que cosiera, que tuviera experiencia, pues van a mirar esa experiencia y va a ser tenida mucho más en cuenta que una persona que no tiene experiencia en cuanto a tema de máquinas. La contratación después de haber pasado todo este tema de filtros, todo el tema de documentación, donde se validó, donde se supo que la persona sí tiene experiencia, entonces se puede hacer o una contratación o un rechazo de acuerdo a la información que se haya recopilado hasta ese momento. De la persona encargada del área de talento humano, dependen la buena reclutación de personal para un buen desempeño y a su vez un resultado excelente para la misma empresa. Al final de si se contrata o no se contrata a la persona, tiene que haber una capacitación, una inducción de puesto y eso viene con un protocolo distinto, pero los procesos principales de psicología organizacional de esta unidad, dos son los básicos. Buenas tardes. La evaluación de rendimiento es un procedimiento estructural y sistemático que sirve para medir, evaluar el comportamiento y los resultados en el trabajo. Las pruebas de selección de personal, tenemos la prueba de inteligencia, la prueba de actitudes, las pruebas de personalidad y las pruebas proyectivas. La prueba de inteligencia nos permite medir la capacidad o razonamiento verbal. Las pruebas de actitudes permiten reconocer las habilidades que tiene cada persona. Las pruebas de personalidad nos permite conocer sus aptitudes a este personal que está siendo seleccionado para un trabajo. Las pruebas proyectivas nos permiten evaluar los rasgos de personalidad. Gracias.
Buenas, yo les voy a hablar sobre el liderazgo y la toma de decisiones. Pero primeramente, para poder hablar sobre liderazgo y toma de decisiones, debemos tener en claro qué es un líder. Y podríamos decir que un líder es aquella persona que tiene la capacidad de influir y tener autoridad sobre un grupo y que cuenta con una serie de capacidades y características específicas que lo permiten ejercer la labor de liderazgo. Pero para liderar es necesario que cuente con tres características sumamente importantes, como son los rasgos, las necesidades y la orientación. Cuando hablamos de rasgos, podemos decir que es la disposición de comportamiento expresada en patrones consistentes de funcionamiento en un rango de amplias situaciones. ¿A qué nos referimos a esto? Que rasgos son esas características relativas y estables de que cada persona tiene y ayuda a perfilar la manera acertada si es un líder o no es un líder. Cuando hablamos de necesidades, es aquel patrón que evidencia en lo que realmente el líder está interesado e identificado con el grupo a dirigir. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un líder es importante que se implique, que sea un líder eficaz, debe preocuparse por los resultados que él puede ejercer en ese grupo, más no por caerle bien a la gente. Cuando hablamos de orientación, se refiere a la meta bajo la que direcciona el líder y las fuerzas de trabajo. Un líder orientado siempre debe perseguir un objetivo, por lo que su actitud y decisiones se basarán en él. Ahora hablaremos de satisfacción laboral y motivación. Pero cuando hablamos de satisfacción laboral, podemos decir que es cómo se siente el trabajador en su entorno laboral, que cómo está la conformidad respecto a ese entorno laboral donde éste se encuentra, si se encuentra bien, si no. Pero, saben, dentro de la satisfacción, también las personas tienen su propia motivación y estas motivaciones las podemos dividir en dos. Hablamos de motivación, la motivación extrínseca, que la motivación extrínseca se da cuando se trata de despertar motivacional de la persona mediante recompensas externas, como por ejemplo el dinero o ascenso, ¿cierto? También podemos hablar de motivación intrínseca, que es aquella que nace en el interior de la persona con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento personal. Podríamos decir en resumen que la motivación extrínseca es aquella que espera recompensas como lo son los ascensos y esas cosas, mientras que la intrínseca es aquella que la hace por satisfacer su autorrelación y su crecimiento personal. Bueno, también hablamos del proceso de toma de decisiones y Espinosa nos dice que relaciona una variedad de temas en tener a consideración para la toma de decisiones adecuada en el medio organizacional, las cuales encontramos dos características y factores que influyen en la toma de decisiones. Encontramos la relación entre el proceso de decisión y la eficiencia de la firma y la racionalidad del proceso y la toma de decisiones. La centralización, formalización y estandarización en la toma de decisiones es estratégica. Saben, también encontramos la decisión intuitiva y la decisión racional. Cuando hablamos de intuitiva, es la más común para los problemas menores, pero también para grandes problemas. Cuando hablamos nos referimos a decisiones intuitivas, es cuando el líder tiende a tomar decisiones por una corazonada o por una buena vibra. Esas son las maneras de tomar las decisiones intuitivamente. Pero cuando hablamos de decisión racional, se basa en la lógica secuencia, en un racionamiento explícito en el terreno que se acumula en el consciente. ¿Qué nos referimos a esto? Que prescribe una serie de pasos que deben seguir los individuos o equipos para incrementar la probabilidad que sus decisiones sean lógicas y estén bien fundamentadas. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Bueno, en la película El Fundador se hallaron tres tipos de liderazgo: el autoritario, que es en el cual se emplea en mayor medida el temor, por lo cual se presenta la insatisfacción de los demás integrantes del grupo.
Esto lo vimos reflejado en el momento en el que Kronk decidió eh, bueno, ampliar las franquicias, se hicieron como un acuerdo y él empezó como a hacer todo por cuenta de él y llegó el momento en el que él eh, como que les dijo que no iba a hacer las cosas como ellos habían eh, firmado el contrato, sino que pues lo iba a hacer de otra manera, que fue cuando decidió hacer lo de los terrenos. El democrático, el cual pues es el más funcional, donde el líder moviliza las acciones de todos los otros mediante su carisma y ejemplo. Esto lo vemos reflejado en el momento donde uno de los hermanos tomó la iniciativa de crear eh, o hacer el modelo de cómo iban a trabajar en el restaurante. Y el concesivo, que es el cual donde la ausencia del líder en la dinámica del grupo, el poder de influencia es de tipo legítimo o porque ha sido asignado por la organización. Lo anterior genera déficit en la producción u obtención de objetivos del grupo. Esto lo hemos también reflejado en el momento en el que el franquiciador Chrome tomó la decisión de hacer las cosas por su propia cuenta, no con llegar a tener un fin, o sea, el fin que se propusieron desde un principio, que fue pues hacer las franquicias en conjunto los tres.